República Argentina y un gobierno nacional que recorta por todos lados. Uno de los sectores donde más está afectando este tipo de recortes tiene que ver con la educación. Te recordamos a vos que estás del otro lado que el gobierno nacional recortó el FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que les daba un plus a todos los docentes de todo el país. Este presupuesto, este fondo, esta partida presupuestaria, el gobierno nacional la recortó a nivel nacional, como bien te decía, y hay provincias que están accionando al respecto porque están enfrentando una crisis a nivel educativo porque los docentes no pueden percibir esa parte del salario y a su vez las provincias no lo pueden solventar ni contraprestar. Para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, porque la provincia de Salta presentó una demanda contra el gobierno nacional precisamente por la quita de estas partidas presupuestarias. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días, Verónica Sarasola, Valentín Cueto y Carlos Martín, la saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, buenos días. ¿La puedo tratar de vos, ministra? Sí, mejor, con Bueno, todo gusto, no no, hay pero yo problema. cuando arranco con las ministras y los ministros siempre, y sobre todo con usted, con vos que no hemos conversado nunca. Bueno, No, le da me lo permite que me hablen de vos nomás, no hay problema. sí, vi tu Así me foto. siento más joven. Vi tu foto, sos una ministra joven. Cristina, ¿cómo surgió esta necesidad y qué es lo que está sucediendo en Salta, como en todas las provincias, la provincia de Buenos Aires inclusive, de presentar una medida judicial contra el gobierno nacional por la quita del FONID? Sí, con todo gusto. El tema es el siguiente, y esto es importante decirlo. El FONIT surge también en la década del 98, en el 1998, cuando al presidente de la Nación, en ese momento el presidente Carlos Menem, se le ocurre transferir de un día para el otro todo lo que quedaba de educación de la Nación a las provincias. Le transfiere la responsabilidad a las provincias, pero en ningún momento le da los recursos que Nación contaba en ese momento para atender la educación. O sea, hacete cargo vos de educación, pero no te doy un peso para eso. Esto generó una situación muy compleja, los gobernadores no se podían hacer cargo, y hubo una carpa blanca durante más de 1000 días, lo que generó una ley. Esta ley fue la ley del incentivo docente, donde se establecía la responsabilidad del gobierno nacional de complementar, por decirlo de alguna manera, con determinados fondos el sueldo de los docentes. Actualmente el FONIT implica más o menos o representa el 10% del salario de un docente. Ahora bien, a partir de ahí esto estuvo atado a un impuesto que nació y murió en el tiempo que tenía que ser, que son 5 años, y se prorrogó por decreto todo lo que eran las partidas correspondientes al FONIT. Y esto pasó ininterrumpidamente por 26 años. Presidentes de distintos signos políticos, qué sé yo, pasando de la Rúa, los Kirchner a Macri, todos transfirieron estos fondos. Hasta que de golpe llegamos, marco del Consejo Federal de Educación, todos los ministros juntos, empezamos a preguntarnos por los fondos del FONIT. Algunas provincias, como el caso de Salta, había puesto la provincia de La Plata, total después recibía la transferencia de Nación. No había nada. El secretario de Educación de la Nación, que es una persona muy seria, muy bien, nos cuenta que él había ordenado, es decir, había devengado el gasto, le había dicho a Economía exactamente cuánta plata le tenía que repartir o dar a las provincias en concepto de FONIT. En el medio, chicos, ¿qué es lo que había pasado? En el medio el presidente se había enojado porque la ley ómnibus no le había salido como quería. Entonces no le llegaba a las provincias ningún centavo de nada, entre ellos el FONIT. A partir de ahí los ministros hacemos de todas las provincias, incluida Cava, hacemos una presentación exigiendo el tema de los fondos y demás, y nos enteramos por una conferencia de prensa que la intención de Nación no era mandarnos absolutamente nada. Y llegamos al decreto 280, un decreto de necesidad y urgencia que nace justo un día antes de Pascuas, donde directamente el presidente de la Nación lo que hace es el presupuesto 2024, que era el mismo presupuesto del 2023, tenía una partida específica que se llamaba FONIT. A esa partida directamente en una reestructuración presupuestaria la elimina. O sea, la ley está vigente, pero directamente elimina la partida. Y eso hizo que la provincia de Salta demande a la Nación a través de la Corte Suprema, porque la Corte en esto tiene lo que se llama competencia originaria, cuando hay una disputa nación-provincia a la que dirimir la Corte,
y a través de un amparo, donde lo que planteamos son dos cosas: la nulidad y la inconstitucionalidad de este decreto, y por el otro lado una medida cautelar donde le exigimos que mientras ven la cuestión de fondo del decreto, se le pague a la provincia lo que a la provincia se le debe en concepto de FONIT, que son varias cuotas, lo que la provincia vino poniendo en ese concepto, y además lo que le corresponde, por lo menos hasta que eliminaron la partida. ¿Y vos crees, Cristina, que esto tiene viabilidad en la justicia? Porque además de los tiempos y los plazos de la justicia, que suelen ser bastante lentos en la República Argentina, ¿crees que va a haber una medida a favor de los trabajadores, de los docentes y de las provincias, sobre todo? Porque acá en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Sí, mira, vos es que me parece que se va a demorar un poco, pero que puede haber un planteo, básicamente porque escuché unas declaraciones del ministro Rosati, donde él dijo que si la política no terminaba resolviendo la cuestión de los DNU, lo iba a terminar haciendo la Corte. No se refería al 280, que es este DNU nuevo, sino se refería al otro mega DNU que había sacado Nación. Efectivamente, pero sí ya está la intención, digamos, de la Corte de empezar a resolver, porque como ustedes saben, respecto de ese DNU, empezaron a prosperar en algunas provincias algunos planteos básicamente vinculados al tema del derecho laboral y demás, que este decreto habría atropellado, ¿no? Entonces empezaron a prosperar distintos recursos y la Corte acá dijo, bueno, si la política no lo resuelve, lo va a terminar haciendo la Corte, con lo cual me parece que implícitamente está poniendo también primero un llamado a la atención al Congreso, y en segundo lugar está poniendo también implícitamente un plazo, ¿no? Claro. Cristina, Carlos Martín te habla, buen día. Hola, buen día, Martín. ¿Cómo andás? ¿En cuánto impacta económicamente esto a la provincia de Salta? Mira, mucho. En el ámbito, en enero de este año, el no cumplimiento del FONIT implicó que la provincia desembolse, en ese momento la provincia lo hizo, después ya no lo puede hacer, eran 1.600 millones de pesos mensuales, más o menos, con todas las actualizaciones y demás, es mucho más. Y en esto, Martín, me parece re interesante tu pregunta por lo siguiente. Algunos hacen el planteo, y lo he escuchado en distintas oportunidades, ¿por qué no se hace cargo la provincia de pagar, o las provincias, de pagar el FONIT? Y ahí me parece dos cosas. En primer lugar, y escuchen esto, a la provincia de Salta, desde el mes de enero a la fecha, 100.000 millones de pesos menos está recibiendo la provincia. Claro. Y creo que a todas las provincias les debe pasar lo mismo, porque no es solo que nos recortaron el FONIT. Nosotros tenemos, y creo que a todas nos pasa lo mismo, tenemos obras públicas claro, paralizadas, vinculadas a educación y a otras áreas. El tema de remedios oncológicos y otras prestaciones de salud paralizadas, la parte que a la Nación le corresponde de comedores. Nosotros tenemos el tema del refuerzo estival en el norte, donde tenemos un tema muy serio con un pueblo originario que es los Huichí, y hay problemas de desnutrición, no en los hombres adultos de esa etnia, sino en los pequeños, sí. Y resulta que, bueno, Nación todavía nada, es decir, hay un montón de ítems que Nación ha dejado de enviarle a la provincia, y la parte grave es que fue de un día para el otro, con lo cual los gobernadores no tienen la posibilidad de prever y decir, bueno, el año que viene no me va a mandar el FONIT, veamos cómo ahorramos y cómo hacemos para cumplimentar con esto. Lo hicieron de un día para el otro, y la parte que verdaderamente duele es que justo por esas casualidades de la vida fue cuando el DNU no le salió al presidente, la ley ómnibus no le salió al presidente como él quería. Y me parece que uno de los elementos fundamentales y que hace a la seriedad de los pueblos, de los estados y de quienes gobiernan, está dado en el cumplimiento de lo institucional. Es decir, los estados anímicos, más allá que uno puede entenderlos, pero no pueden ser la base de las políticas públicas. Cristina, precisamente hablando de esto, estaba leyendo algunas de las declaraciones que dio el gobernador Gustavo Sáenz con respecto a esta nueva ley bases, que esta base ya no es ómnibus, ¿no? Es más un micrito, chiquito, que se había enterado por los medios de comunicación sobre la modificación del impuesto al tabaco que percibe la provincia de Salta, y por según tengo entendido, en declaraciones que dio a otro medio colega, el gobernador dijo, me enteré por los medios de que habían sacado del capítulo fiscal la modificación de la ley de impuestos al tabaco,
y que estaba muy desconcertado porque todos sabemos que Gustavo Sáenz es bastante dialoguista con el gobierno nacional. ¿Cómo van a tomar esta decisión de esta modificación? Que además vale señalar que la ley bases, este nuevo borrador, no le llegó a todos los gobernadores. Mira, efectivamente, dos cuestiones. Por un lado, la postura del gobernador, que obviamente comparto. Él, ¿qué es lo que plantea? Que a través de los insultos, la violencia, la bronquita, qué sé yo, no se llega a ningún lado. Que se puede pensar distinto y aún así acordar al menos en determinadas cuestiones, porque evidentemente no vamos a llegar a ningún buen puerto si se está dando lo que a veces advierto del presidente, que trata de ratas a todo el Congreso o se enoja con todos los gobernadores, porque más allá que él quiera llegar al déficit cero, que en el caso de la provincia de Salta es una de las 11 provincias que tienen balance financiero, pero más allá de eso, no pueden venir, o creo que los inversores, al momento de invertir en un país, no solamente se fijan en ese balance económico o en el déficit, y si tienen o no tienen, sino también se fijan en cuál es la seriedad de ese país. Y de repente un presidente insultando o esta disputa, que me enojo por tal cosa, me parece que desalienta las inversiones más que otra cosa. Entonces, en ese contexto, el gobernador Sáenz, que dice, bueno, decantemos, bajemos los ánimos exacerbados y empecemos a hablar con diálogo y con consenso. En ese contexto, no está bueno enterarse por los medios de determinadas medidas. O sea, me parece que hubiera sido bueno y prudente conversar con las provincias del norte, donde el tema del tabaco verdaderamente es importante, porque implica una cantidad muy importante de puestos de trabajo que pueden llegar a perderse o verse deteriorados. Entonces, está bueno conversar estas medidas, por lo menos con los gobernadores, ¿no? Cristina, Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Cristina Fiore, la ministra de Educación de la provincia de Salta. Sí, Carlitos. vos sabés que realmente es muy dialoguista Sanz, porque por ahí lo que no trascendió mucho es que está funcionando un monopolio relacionado al tabaco y están haciendo compras de mucha envergadura a Brasil del tabaco. Y esto impacta directamente en lo que es el trabajo de este ramo, ¿no? Del tabaco. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, efectivamente, nosotros tenemos un departamento que es el departamento de Rosario de Lerma, que prácticamente, bueno, es mucho el porcentaje de gente que vive directamente del tema del tabaco, sin contarla, porque a veces uno dice el tabaco y enseguida ve a los finqueros y demás, y no ve tampoco el esfuerzo que la gente del campo hace, pero la mano de obra que se da con el tabaco. Yo ahora no recuerdo los porcentajes, pero por ejemplo, en el caso de la soja, creo que se necesitaba 1 o 2 personas por hectárea. En cambio, en el caso del tabaco, esa cantidad de personas que trabajan en el campo, en el tabaco, es muchísimo mayor. Entonces son más de 60.000 puestos de trabajo que de un día para el otro se pueden quedar sin ese puesto de trabajo, de repente ver menguado su salario en virtud de este tipo de medidas, donde no solamente es que se está comprando al Brasil, sino que ese tabaco entra de una manera tal que no cumple con determinados impuestos internos, que sí lo tiene el tabaco que viene de Salto, de Jujuy o de las provincias del norte. Entonces, a la hora de competir, verdaderamente compiten en una desigualdad de condiciones, porque pueden ofrecer un tabaco no de tan buena calidad como el nuestro, pero muchísimo más barato. Entonces eso nos genera unas desventajas comparativas tremendas, y de hecho nuestras provincias ya vienen perdiendo bastante por esta situación que se está dando con el Brasil. Entonces, si bien es cierto, la libertad de competencia y demás puede ser interesante, creo que debe ser en definitiva con bajo los mismos parámetros y bajo los mismos bajo las mismas reglas, y no con estas diferencias comparativas donde el tabaco de nuestro país en definitiva sale perdiendo, porque no el otro tiene ventajas a través de impuestos que no se les cobra y demás, que bueno, hace que, aunque sea de menor calidad,
te resulta ser más barato y en virtud de eso más atractivo, sobre todo en épocas como las que estamos viviendo, ¿no? La última, ministra, porque sabemos que no tiene usted mucho tiempo, que no tenés mucho tiempo, que te queríamos preguntar qué opinión te merecen siendo vos ministra de Educación de Salta, qué opinión te merecen los dichos del diputado nacional de la Libertad Avanza, Berti Venegas Lynch, con respecto a terminar con la obligatoriedad de la educación. Mira, vos es que me parece espantoso y me parece que también está dentro de un contexto nacional, si bien el gobierno nacional salió a despegarse me alegró eso, que se despeguen de los dichos del diputado nacional, pero vos fíjate, dentro de los puntos de mayo, el tema de educación no está directamente entre los puntos como para progresar y salir adelante, no está el tema de la educación, lo que está pasando con el incentivo docente, el tema de voucher hacia el sector privado y qué sé yo, más allá que, bueno, puede alivianar y eso está buenísimo, pero me parece que hay una visión no muy favorable a la educación o a la educación pública. Y por el otro lado, implica el desconocimiento tremendo, primero de los orígenes de nuestro país, de hecho, tanto que el presidente pondera toda la generación del 80, la ley 1420 del siglo XIX, sí, casualmente tuvo la virtud de establecer la educación obligatoria, gratuita y fíjense chicos también igualitaria, o sea, claro. Aún hoy en el siglo XXI se discute en algunos países islámicos si la mujer tiene derecho o no a acceder a la educación. En nuestro país ese tema estaba zanjado ya en el siglo XIX. En base a eso es que terminamos siendo el granero del mundo, entonces no puede desconocer eso el diputado, no puede desconocer lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley Nacional, es decir, implica, me parece a mí, un menosprecio tremendo a la educación, que es lo único que verdaderamente nos puede sacar adelante, y por el otro lado un tremendo desconocimiento, no solamente de nuestra historia, sino de nuestra legislación actual, ¿no? Constitución incluida. No, y además te agrego esto último, a ver tu opinión, y además incentivar un delito, porque que los chicos trabajen está penado. Por supuesto, es desconocer cuánto ha costado cambiar esa mentalidad y esas cuestiones, o sea, el futuro de los chicos está fundamentalmente en la educación y que tenga las herramientas, porque además se habla de libertad y se habla de lo que una persona verdaderamente puede producir y demás. Para eso hay que dar educación y para eso tenemos que igualar, y es nuestra responsabilidad, igualar la línea de largada de los que tienen recursos y de los que no, que la única herramienta que le podemos dar es el tema de la educación. Entonces, no podemos plantear, a mí me parece que desconocer la importancia de la educación y decir que cada uno casi vale lo que puede producir es en definitiva llevarnos no a las leyes de la libertad sino a las leyes de la selva, donde cada uno se defiende con las armas que tiene, y es responsabilidad, entiendo yo, del Estado asegurar la educación para todos, porque la educación no es un servicio, es un derecho, claro. Y eso está consagrado además constitucionalmente. Ministra, ha sido muy gentil de compartir un ratito de tu mañana acá con nosotros en el aire de Radio Capital, acá en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Siempre es un placer, nosotros tratamos de hacer un programa lo más federal posible y desprendernos de eso que siempre se dice que la provincia de Buenos Aires o la ciudad de La Plata o Capital Federal somos el centro del país, ¿viste? Tratamos de escuchar todas las voces y fue muy interesante conversar contigo. Que tengas una linda jornada. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un placer, hasta luego. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Cristina Fiore, es la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta.